porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Son estas hermosas palabras expresadas por Dios mismo y que registra el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 13, en un contexto de necesidad y pruebas que estaba pasando su pueblo. Y que en estos tiempos especialmente cobra especial relevancia y trascendencia al pueblo de Dios de este tiempo, su iglesia, que se debate en medio de pruebas también y necesidades. Pero hablando de pruebas y necesidades precisamente, me gustaría tocar brevemente el Evangelio de Juan, capítulo 6, del versículo 1 al 13, que nos habla precisamente de eso, del obrar de Dios en medio de las pruebas. Y voy a leerlo rápidamente con usted. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 1 al 13, como está escrito. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Padre amado, gracias por tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, háblanos, Señor. Amén. Debemos entender que este acontecimiento es narrado en los 4 evangelios. Así que vamos a tomar algunos elementos de otros evangelios adicionales para poder entender mejor el contexto. Y un primer aspecto que me gustaría con ustedes revisar es precisamente que este mismo acontecimiento que es narrado en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, específicamente en el versículo 10, añade a esta historia de que el lugar donde se realizó la alimentación de estas 5,000 personas, 5,000 varones, era un lugar desierto llamado Betsaida. ¿Por qué es importante esto? Porque es precisamente en el desierto donde las personas eran mucho más conscientes de las necesidades que ellos tenían, donde podían distinguir lo que realmente era importante de lo menos importante. Ellos, por supuesto, no estaban esperando de ninguna manera un banquete. Hubiese alegrado el corazón de cada uno de ellos simplemente un pedazo de pan y un poco de agua que satisfaciera sus necesidades básicas en ese momento. ¿Sabe? Ocurre de la misma manera en el desierto de la vida. Cuando de pronto nos damos cuenta que aquel celular que queríamos comprar en algún momento no es tan importante para la comunicación como lo es de repente la posibilidad de estrecharnos la mano, de darnos un abrazo, un beso a nuestros seres queridos, a nuestros amigos o a nuestros hermanos en la iglesia, y no lo podemos hacer. Que de pronto el dinero o los bienes no tienen tanto valor
como la salud física o la propia vida. El desierto de la vida nos enseña además en este tiempo, especialmente a la iglesia, lo valioso, lo importante que era la libertad de poder compartir el Evangelio a otras personas y no lo hicimos. Estamos impedidos de poder hacerlo, por lo menos físicamente. Esta palabra nos enseña lo importante, lo necesario de lo menos importante. Eso es lo que aprendemos en el desierto. Pero también el desierto nos enseña otros aspectos fundamentales que lo vamos a ver. Ahora, el Evangelio de Mateo también añade este mismo acontecimiento específicamente en el capítulo 14, versículo 14 además, que dice: Jesús tuvo compasión de estas personas. ¿Y sabe qué nos enseña como principio? Es que Dios nunca está exento ni es insensible a las necesidades de las personas. La Biblia dice claramente, un pasaje muy conocido, en Juan 3:16, que habla del amor de Dios que murió por cada uno de nosotros, por el mundo. Romanos también capítulo 5 lo señala. Mas en esto mostró Dios su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios tiene plena conciencia de las necesidades de las personas y no es insensible al sufrimiento de las personas, mucho menos de su pueblo. Y hay otros aspectos que nos enseña además este pasaje. En primer lugar, claro, y lo más importante, cómo Dios obra en medio de las pruebas y las necesidades. Pero me gustaría también tocar cómo el hombre responde ante las necesidades y las pruebas. ¿Qué es lo que hace? Y lo podemos ver precisamente cuando el libro de Lucas, en el capítulo 9, añade precisamente en el versículo 12, que dice que empezó el día a declinar. Y de pronto los 12 discípulos se acercan a Jesús y le piden que despida a las personas para que se vayan a las aldeas y a los campos cercanos a hospedarse y a buscar también alimento, porque no lo podían hacer en aquel lugar porque era un desierto. Ahora, Juan, el pasaje que estamos leyendo, añade también en el versículo 5, dice que de pronto Jesús alzó los ojos y vio que había venido una gran multitud y le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? El versículo 6 es básico, fundamental, cuando dice: pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe responde: ni 200 denarios, Señor, alcanzarían no bastarían para que cada uno de ellos tomase siquiera un poco. Y en el versículo 8 añade: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Ahora piense usted lo siguiente. La respuesta en Lucas 9:12 de los 12 discípulos, ¿resulta acaso ilógico cuando le plantean a Jesús: mira, Señor, despide a la gente para que se vayan a los campos y a las aldeas, para que se hospeden y busquen alimento, porque aquí no lo podemos hacer porque estamos en pleno desierto? ¿Era un despropósito acaso la actitud de Felipe cuando le dice a Jesús: ¿de dónde sacaremos pan para estos? Señor, ni 200 denarios alcanzarían para comprar pan, para que siquiera tomasen un poco todos. ¿Resulta acaso ilógico lo que mencionaba Andrés al decir: mira, que hay un muchachito que ha ofrecido sus 5 panes y sus 2 pececillos, pero ¿qué es esto para tantos? Claro que no. Pero el primer gran error de estas personas, de estos discípulos de Jesús, el mismo error que muchas veces comete la iglesia también en este tiempo, es poder confiarse al enfrentar las pruebas y las necesidades en sus propias posibilidades. La Biblia habla claramente de esto, porque hay caminos que al hombre derecho le parecen derechos, y dice, pero su fin es de muerte. Porque el hombre puede pensar
encontrar hallar algunas soluciones. Y es ahí cuando se da cuenta de sus limitaciones, de su incapacidad e impotencia para poder solucionar o responder a las necesidades de las personas. Sin embargo, podemos por otro lado ver también la respuesta de Dios a esas necesidades. El primer aspecto lo vemos cuando Andrés, hermano de Simón, lo menciona en Juan 6, versículo 9. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Mire, siempre he pensado que la generosidad en la magnitud de este jovencito de dar todo lo que tenía va mucho más de dar alimento. Él no estaba dando simplemente su alimento probablemente de toda la semana. Él se estaba dando a sí mismo. Él pudo muy bien haber dicho, me voy a guardar estos 5 panes y estos 2 pececillos. Literalmente son 2 pececillos, 2 pequeños peces y 5 panes para mí. Voy a suplir mis necesidades. Finalmente, ¿qué me importa a estas personas? Además es ilógico con estos pancitos poder alimentar a todos. ¿Sabe? Pero la generosidad verdadera en el Señor implica precisamente eso. No solamente dar cosas, sino darse a sí mismo. Y Él lo dio todo. Probablemente cuando veas y te enteras de la necesidad y los padecimientos, las pruebas de muchos hermanos en Cristo, muchos familiares y amigos, nos sentimos impotentes, nos sentimos limitados y tristes de no poder hacer nada más. Pero entiende lo siguiente, lo más valioso que tienes en este tiempo es el tiempo. Así que te animo a que puedas dar lo mejor que tienes tú. Si puedes ayudar a alguien de manera práctica, está en tus posibilidades poder hacerlo, hazlo. Pero entiende, si no piensas que no tienes posibilidades, no debes limitarte solamente a tus capacidades o recursos. Debes empezar a tomar los recursos de Dios. Y uno de ellos es el tiempo que el Señor te da. El otro es la palabra de Dios. También la oración. Llámalos. Ora por ellos. Escúchalos. Ministralos con la palabra del Señor. Ministrales esperanza. Ministrales aliento. Y a entender que Dios también tiene cuidado de ellos. Sé tú un mensajero de Dios. Un canal de bendición para aquellas personas que necesitan del consuelo y la esperanza de Dios. Este muchachito no dio solo alimento, todo el alimento que tenía, se dio a sí mismo. Y lo mejor que tienes tú para dar en este momento, como lo tenía aquel joven, es darte a ti mismo. El segundo aspecto, que es un requisito indispensable para que Dios pueda obrar a través de nosotros, no va a bajar Dios para hacerlo, va a utilizarnos a nosotros, es la obediencia. El versículo 10 dice, entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como un número de 5,000 varones. Piensa lo siguiente, eran 5,000 varones. Muchos eruditos y expertos en el tema calculan que aproximadamente eran 15,000 personas, contando también mujeres y niños que la Biblia no menciona. Ahora piensa esto, decirle a las personas que se recostaran era invitarlos a una posible comida que próximamente se iba a repartir. ¿No resulta acaso ridículo pensar que 5 panes y 2 peces iba a ser suficiente para 15,000 personas aproximadamente? Pero sabe, la obediencia en el Señor implica a obedecer más allá de lo que nosotros pudiéramos pensar. Puede resultar o parecer inclusive un despropósito, pero entiende, la Biblia dice claramente, cielo y tierra pasarán, mas su palabra nunca dejará de ser. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios menciona algo en su palabra, tenlo por seguro, Él lo va a cumplir. Porque Él es fiel a sí mismo. Aunque muchas veces nosotros resultamos ser infieles, Dios siempre permanece fiel. Así que ellos obedecieron, aunque pudiera parecer un despropósito. No resulta que es un despropósito decirle a las personas que están pasando por necesidades, por familiares o ellos mismos enfermos, decirles, oye, no te preocupes, Dios tiene el control de todo.
Que no hay, la Biblia menciona claramente que no hay justo desamparado ni simiente que mendigue pan. Que Dios tiene cuidado de sus hijos y muchas otras cosas más. Las personas podrían decir, pero yo necesito en este momento la solución a mi problema. Que mi familiar sea sanado. Que mis necesidades básicas sean suplidas. Pero sabe, debe recordar lo siguiente y también hacerle recordar a esas personas. Los propósitos de Dios no se dan en el tiempo de las personas, ni a la manera de las personas, ni como piensan las personas. Se dan en el tiempo de Dios. Se dan a la manera de Dios y como el Señor quiere. Pero hay algo que debemos recordar siempre. Dios nunca pierde el control de las cosas. Él siempre está en control de todo. El tercer aspecto que debemos entender es el siguiente. La disposición de ser usado y servir para los propósitos de Dios. El versículo 11 dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, dice, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, dice, cuanto querían. ¿Sabe? Ellos entendieron la importancia de la generosidad. A ver, seguramente el joven, posteriormente. Entendieron la obediencia, tenían que obedecer, aunque probablemente resultara hasta un despropósito lógico en el razonamiento humano. Y número 3, ellos se dispusieron a servir. Jesús se les repartió y ellos repartieron a las personas. Ellos dispusieron sus vidas para ser usados, para servir a los demás. Y sabe la manera como Dios también va a actuar y actúa en este tiempo para responder a las necesidades en medio de las pruebas. Es a través de tu vida. Cuando tú muestras generosidad de darte a ti mismo para ello. Cuando tú muestras obediencia en ese aspecto. Y número 3, cuando muestras disposición para ser usado y servir para los propósitos de Dios. Permítete ser una fuente de bendición de Dios para la vida de otras personas, para llevar esperanza, para llevar paz y el aliento de Dios a través de tu vida. Permítete ser tú un instrumento de Dios en estos momentos de prueba. Que como pueblo hoy estamos llamados a responder a esas necesidades y tomar del mayor recurso que cualquier hombre o mujer de Dios pudiera aspirar a tener. Y es Dios en nuestra vida. Porque el que tiene a Dios, aunque no tenga nada, lo tiene todo. Y el que tiene todo aparentemente, si no tiene a Dios, querido hermano, no lo tiene nada. Así que anima tu vida y anima tu corazón para que te propongas ser el instrumento que Dios necesita para el mundo de este tiempo. Dios te bendiga. Muchísimas gracias.